Bienvenido, Géminis, a tu lectura del horóscopo de las estaciones, donde vamos a ver pues un poquito la temporada, cómo viene para ti, de primavera, otoño, ¿vale? En el hemisferio norte, primavera, y en el hemisferio sur, otoño. Vamos a ver pues cómo vienen esas energías. Y bueno, Géminis, te doy la bienvenida al canal, las gracias por estar aquí. Decirte, si no estás suscrito o suscrita, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita, ¿vale? Para que no te pierdas también ninguna novedad que suba al canal, tampoco ninguna de las lecturas que te puedan estar interesando. Y bueno, también que le des a like, si este vídeo te ayuda, te invito a que le des a like y que lo compartas para que llegue a las personas que lo necesiten, Géminis. Vamos a ver esas energías, cómo vienen para ti, ¿vale? En esta temporada. Vamos a ir empezando tu lectura con los mensajes de los oráculos. Como vamos a estar notando las energías del mes de abril, mayo y junio. ¿Vale? Vamos a ir empezando el mes de abril, mayo y el mes de junio, Géminis. Bueno, te salen unas cartas parecidas a las de Tauro, ¿vale? Échale un vistazo porque pueda tener que ver contigo, ¿vale? O alguien cercano de tu alrededor. Empezamos con el mes de abril. Tauro, te sale el llanto de la naturaleza, el duelo por algo sagrado. Abril va a ser un mes donde puedas estar sintiendo una energía de duelo, de pérdida, que estemos con altibajos a nivel emocional. Te dice también aquí esta carta pues que te tomes tu tiempo para reflexionar sobre eso que hayas estado viviendo, esa situación que se puede estar dando, ¿vale? En este mes, pero también que no te ancles ahí, que utilices eso como un aprendizaje. Te sale también aquí la carta del oso, te dice aquí pues que es momento de conectar con tu interior, con tu fuerza interior, sacar lo mejor de dentro para que no te estanques, sino para que avances. También aquí alguna persona que te va a estar echando una mano, ¿vale? Te dice también algún pequeño dificultad por culpa de alguien que puedas estar viviendo, pero te dicen que conectes con esa fuerza interior porque vas a poder salir de esa situación, ¿vale? Esa energía de pérdida, de duelo. Y también una persona que te va a estar echando una mano, Géminis. En cuanto al mes de mayo, el hijo de la luna te dice perdón, trascendencia del ego. Va a ser un mes, mayo, para que no te quedes con el rencor, ¿vale? De alguna situación, sobre todo que vienes viviendo del mes de abril, sino más bien que sueltes, que perdones la situación, te perdones a ti mismo, las circunstancias, para que puedas avanzar, para que no te quedes ahí anclado, ¿vale? Con esa energía. Y bueno, te sale aquí la carta del ataúd, te dice perdona esas dificultades, hay una situación aquí que te pueda estar generando malestar, ¿vale? En el mes de mayo, pero va a ser un buen momento para que liberes, ¿vale? Liberes esa energía y no te estanques. Hay algo que se va a estar cambiando, ¿vale? Que se va a estar finalizando en este mes, eso te pueda generar un poquito de inestabilidad. El mes de junio, Géminis, reflejo mágico, tu energía va a estar cambiando, las situaciones vienen cambios, pero van a estar a tu favor. Te dice glamour, confianza, encanto, carisma. El mes de junio va a ser un buen mes para que prestemos atención a cómo nos comunicamos con los demás. Todo lo que tenga que ver, que tengas que hablar a lo mejor en público o temas con compañeros o compañeras en lo laboral, ¿vale? Pero sobre todo vigila cómo te comunicas, ponle encanto. También te dice que transformes tu imagen, ¿vale? De cara a los demás, que eso te va a estar atrayendo muchas oportunidades. Géminis, te sale también aquí la carta del corazón. En mes de junio vamos a estar viviendo un renacer, un cambio importante, muy positivo. Vas a estar conectado o conectada con tu luz interior, con lo que realmente quieres hacer, pero también te dicen sorpresas en el tema sentimental, ¿vale? Vamos a ver, Géminis, qué energías debemos de prestar un poquito más de atención en esta temporada. Te sale aquí, presta atención porque la carta de las dificultades, ¿vale? Se pueden estar dando en estos meses pequeñas dificultades, pequeños obstáculos. Te dice que prestes atención a ello para que las puedas evitar o las vayas intentando solucionar, ¿vale? Va a ser importante porque eso te pueda generar pues
como ya te digo, altibajos, sobre todo el mes de abril y el mes de mayo, ¿vale? Hay pequeñas dificultades que puedan estar generando pues algún malestar. Y lo que debemos también, que vamos a estar notando con mucha más intensidad, son los cambios que vamos a estar viviendo, ¿vale? En esta temporada, sobre todo el mes de mayo, cambios, ¿vale? Una situación que finaliza, en el mes de abril también, vamos a estar con esa energía, pero lo vamos a estar viendo más en el mes de mayo. De cara ya a junio viene más bien un cambio positivo, vamos a estar notando estas energías de cambio, vamos a tener que adaptarnos y ser un poquito más flexibles, pero ojo con las dificultades. Vamos a ver, Géminis, qué arcanos te van a estar acompañando, ¿vale? En esta temporada. ¿Qué energías te quieren favorecer de los arcanos, Géminis? Recuerda, si esta lectura te ayuda, pues te invito a que le des un like, Géminis. El primer arcano que te va a estar acompañando, la carta de la justicia, el arcano 8, te dice aquí, Géminis, que va a ser un buen momento para que busques claridad, para que busques un poquito de equilibrio, ¿vale? Porque te va a estar beneficiando, a pesar de las dificultades que puedas estar viviendo. También te dice aquí que podamos estar sintiéndonos un poquito que las cosas no van bien, que alguna injusticia, alguna situación un poco complicada, pero te dice que finalmente vamos a estar pudiendo solucionar esa situación. Conecta con esta energía de buscar la claridad, ¿vale? También asuntos de papeles que se van a empezar a movilizar o que vamos a estar teniendo que estar pendiente, ¿vale? Porque se van a empezar a resolver. El segundo arcano, Géminis, la carta del loco, te dice aquí pues nuevos comienzos, ¿vale? Que van a estar dándose, vienen nuevos inicios, algo que quieres empezar, que quieres empezar a realizar, te vas a ir recuperando poco a poco, porque vamos a empezar a conectar, como ya te digo, con esta carta de la justicia, la claridad, ¿vale? También aquí te dice, no quieras precipitarte, ¿vale? Con la carta del loco y hacer todo de forma precipitada, sino más bien conectes con esa energía de empezar algo, de algún proyecto, ¿vale? Porque eso te va a estar beneficiando, pero poco a poco. Hay una energía como de avance, de querer avanzar, superar obstáculos. Te dice también en el arcano del loco, viajes o pequeños viajes o traslados que puedas estar viviendo en estos días. En esta temporada. El tercer arcano, Géminis, que te va a estar acompañando es el arcano 17, la carta de la estrella. Viene un renacer, viene un cambio, noticias que van a ser muy positivas, vamos a empezar a recuperarnos, ¿vale? Si sobre todo de temas que, como sentíamos, que algún tipo de dificultad, alguna injusticia, alguna situación un poco complicada, ¿vale? Vamos a empezar a recuperarnos. Te veo aquí recuperando un poquito esa ilusión, aunque nos podamos sentir un poquito frágiles, pero hay algo que va a empezar a renacer de a poco. También estate pendiente de las comunicaciones. El cuarto arcano que te va a estar acompañando, Géminis, en esta temporada es el arcano 10, la rueda de la fortuna. Cambios que vamos a estar viviendo, ¿vale? Aquí te dice finales de ciclos, situaciones que terminan, pero también nuevos comienzos. Es un buen momento para empezar a ser un poquito más flexibles, adaptarnos, estar pendientes también de las comunicaciones y estar, sobre todo te veo aquí, pues que vamos a tener que ser bastante flexibles porque dan cambios que van a ser positivos. Aquí te dice también, te cierra un ciclo, una etapa. Veo también aquí dinero que te pueda estar entrando, ¿vale? Dinerito que vas a estar recibiendo en esta temporada. El quinto arcano que te va a estar favoreciendo, Géminis, es el arcano 13, una rejuvenización, como se diga. Te veo aquí un renacer, ¿vale? Un cambio bastante positivo que vas a estar viviendo finalizando esta temporada, que es de cara a junio, y dejas atrás algo muerto, finaliza un ciclo, una etapa, lo vas a estar notando sobre todo finalizando mayo, entrando junio, que se finaliza una etapa. Veo aquí un renacer, veo también que esta finalización te trae a ti un renacer, ¿vale? El hacer las cosas de una forma distinta, hacer ciertas situaciones, puede ser trabajo, cambios de trabajo, cambios que tienen que ver también con viviendas, situaciones más bien que te traen, pero que nos van a hacer sentir renovados o renovadas. Y bien, Géminis, vamos a ver qué energía del animal te va a estar favoreciendo en esta temporada. Y bueno, te quiere salir el lince.
El lince Géminis te va a estar favoreciendo. Dice, guardián de secretos, ¿vale? Esta es la energía que te va a estar favoreciendo. Dice, aléjate del mundo y sé el observador. Nada puede engañarte cuando confías en tu conocimiento. Ve los secretos de los demás y los mantienes sagrados. En el silencio y la soledad encontrarás tu fuerza. Géminis, vas a poder salir para adelante, ¿vale? Hay una etapa de cambios muy positivos. Sí que al principio, en mes de abril, mayo, pues aquí hay algún tipo de dificultades. Puedan haber pequeñas situaciones inesperadas, pero te dicen que confíes en ti. También que te pares un poquito a observar, ¿vale? Cómo se están dando ciertas cosas en tu vida y te vas a dar cuenta sobre todo de muchas cosas. Y te veo que ya finalizando esta temporada Géminis, pues vienen cambios muy positivos, viene un rejuvenecimiento, un cambio, ¿vale? Una etapa de que nos vamos a sentir rejuvenecidos, que no me salió la palabra. ¿Vale? Dejas atrás un ciclo donde habían injusticias y situaciones muy complicadas, Géminis. Y bueno, pues esto es lo que veo para ti. Espero que te ayude esta lectura. Y bueno, te doy las gracias, Géminis, por estar aquí. Recuerda quedarte lo que conecte contigo. Recuerda también que en el canal tienes otro tipo de lecturas que puedes ir complementando con estas para tener más información. Nos vemos en el próximo.